Bueno, llegamos al punto final de la temporada. Llegamos a cuando todo se termina, todo se acaba, todo llega al punto final de la temporada, que es básicamente la final de la Champions. Porque siempre que se termina una temporada de fútbol, se termina en la Champions. Porque ya todos tenemos todos los campeones de las ligas, tenemos todas las copas, tenemos absolutamente todo el calendario europeo. Se termina el primero o el 31 de junio, que es cuando por lo general hacen perdón, el 31 de mayo y el primero de junio, que es cuando por lo general hacen todo el tema de las finales de Champions. Porque ya también tenemos finalista de Conference, que todavía falta ese partido, pero ya tenemos campeón de Europa League, lo que fue el Tottenham. Y que es curioso, ¿no? Tottenham quedando campeón, y básicamente Harry Kane con el Tottenham, ni uno iba a quedar campeón, ni el otro iba a quedar campeón. Se va Harry Kane al Bayern Múnich, queda campeón. Se va Harry Kane del Tottenham, queda campeón del Tottenham. Una cosa rarísima, pero bueno, el caso a pesar de, paréntesis, a pesar de ser casi el peor equipo o uno de los peores equipos de la temporada. El tipo fue con el United, que también el United es un caso aparte que ya lo comentamos, pero el United quedó, si no estoy mal, de 17 y el Tottenham de 16, o a la inversa. El caso es que quedaron dos puestos antes de empezar a descender, más o menos. Pero el tema y a lo que va toda esta parafernalia es que ya, como te digo, tenemos la final de la Champions este fin de semana. Bueno, no sé cuándo estaré subiendo esto, pero el fin de semana, el 31 de mayo, es la final de la Champions. Y es contra finalmente el Inter contra el PSG. Que en su momento, cuando estaba recién las semifinales, estaba recién con el tema de PSG contra el Arsenal y el Inter contra el Barça, yo en lo personal dije que para mí el equipo más preparado y el mejor en general equipo de Europa era el Inter. Tanto por la breve historia de antes, que ya había quedado semifinalista de Champions, perdón, que ya había quedado finalista de Champions, que la pierde contra el City con ese gol finalista de Rodri. La temporada siguiente lo eliminan creo que en 16 avos, pero pues es la misma estructura que tiene básicamente el equipo. Fue un error lo que pasó la temporada pasada. Y esta temporada vuelve a estar, o sea que de 3-2 ha llegado a la final, lo cual pues de alguna manera rectifica el hecho de que ha sido campeón y además entre medio ya también quedó campeón de la liga, por lo cual pues todo lo que es la continuidad se mantiene ahí. Que a propósito este año pierde la liga contra el Napoli en la última fecha, prácticamente, pero bueno, eso es aparte. Y de alguna manera lo que comentaba yo, volviendo a esa versión anterior, era que el mejor preparado era el Inter. Y para mí yo pensaba que si entre los dos, entre Inter y Barça, pasaba el Barça queda campeón. Y del mismo modo, si Inter-Barça queda campeón, pero pasaba el Inter, queda campeón el Inter. Porque uno miraba desde el otro lado y uno veía el Arsenal y uno veía al PSG. Y pese a que yo también dije que el PSG ya estaba encontrando una estructura, que pasó de tener figuras y figuras y figuras a tener un equipo ahora sí consolidado, con jugadores mejores, jugadores medianos, jugadores para lo que es el contexto europeo, pero que había llegado a conseguir, a contener, a hacer realmente un equipo de la mano obviamente de Luis Enrique. Y pienso yo que teniendo esa versión, tanto el PSG de Luis Enrique como el Inter de Inzaghi, creo yo que si vemos las cosas de manera lo más objetiva posible, para mí el campeón finalmente sería, vamos a hacer la misma de la otra vez, la razón y el corazón, llamémoslo así. Para mí la razón me dice que el Inter va a ser campeón, porque tengo diciendo que viene en Europa desde hace algún tiempo, viene bien en la liga, a pesar de que la pierde en el último partido. Precisamente por perder el último partido no es que tuvo una distancia de 20 puntos contra el primero, o de 15 o de 11 puntos contra el primero, sino que es el último partido y sí que por errores propios al final no la consigue, porque el partido anterior al final tuvo la posibilidad de ganar y tuvo la posibilidad de ella quedar bien para poder llegar a ese último partido y hasta con un empate ganarlo, pero pues no lo hizo. Pero a pesar de eso creo yo que por manera de juego, por jugadores, por renombre, por todo, le da la ventaja, entre comillas, al Inter para que quede campeón de la Champions. Pero, ¿qué pienso yo que puede pasar y qué pienso yo que es probable que pase? Para mí, y esto creo que es relativamente importante, es que no solamente el PSG ya es considerado, ya se consideró, ya se consolidó como un equipo, sino que tiene, por un lado, esa espinilla, de alguna manera, como institución general de lo que pasó en la pandemia contra el Bayern, que al final pierden la final 1-0 y no se consiguen quedar campeón. Y de alguna manera esa temporada fue atípica, porque pues básicamente fue como un mini mundialito. Todos tuvieron que ir, si no estoy mal, fue a Portugal, tuvieron que enfrentarse, hasta el Lyon llegó a las semifinales de Champions en esa temporada, que pues uno veía el Lyon hoy en día, uno dice, ¿cómo carajo? Pero llegó a la semifinal porque no era ida y vuelta los playoffs, sino que básicamente era partido a muerte. El que ganaba seguía y al final PSG ganó
llegó el Bayern por otro lado, se enfrentaron y pues al final fue un partido competitivo el de la final y terminó ganando el Bayern 1-0. Pero de alguna manera el PSG como institución, ahí creo yo que es cuando dice, bueno, ya dimos el primer paso que es llegar a la final. Obviamente hubiera sido mucho mejor ganarla de primera y chao. Pero ya por lo menos nos consideramos, ya nos consolidamos más bien como un equipo. Porque antes era el PSG de las figuras, el PSG de la plata, el PSG que derrochaba, el PSG que luego lo fue más porque después vino Messi, después vino Donnarumma, después vino Ramos y bueno, todo el tema. Pero esa primera llegada a a la final de Champions fue como decir, bueno, ya por lo menos sabemos lo que es casi tocar la gloria. O sea que ya tenemos, ya nos validamos de alguna manera como equipo. Ahora falta construir ese equipo para poder ahora sí ir a la final y no ser como que, ay, de pronto la llegaremos a ganar, sino que vamos a ganarla, vamos a ser contendientes y vamos a ir a pelearla y tenemos con qué ir a disputarla. Porque, pues al final el equipo en ese momento era Mbappé, Neymar y ya. Ya. O sea, era esperar dos genialidades de una genialidad de cualquiera de los dos y que ganara el partido, que al final pues intentó porque pues esa temporada Neymar jugó como no jugaba antes en el Barça y pues al final consiguió llegar hasta lo más posible, pero pues al final también es de suerte y no le entró el balón, pegaba en el palo y salía o tapaban hoy, que ese es otro. Pero pienso yo que, como te digo, esa primera final le da la posibilidad al PSG de decir, bueno, ya llegamos, ya sabemos lo que es esto. Y con esa transformación que hubo, que sí, trayendo a Messi, que Messi se va, que al final se van todas las figuras porque también se va Mbappé, y empiezan a traer jugadores ya con calidad más para una visión de equipo que para una visión de estrellato, y traen un técnico como Luis Enrique, que ya también ha sido campeón, que ya también ha manejado figuras, pero que también ha manejado equipos relativamente humildes o de alguna manera ha sabido manejar, por ejemplo, el caso de la España que manejó pese a que pues, no ganó, era más o menos, yo lo veo este PSG más o menos como la España que le tocó a Luis Enrique en su momento, que era buena, no llegó a más, porque pues en el fútbol también hay esos casos, pero llegó a consolidarse de alguna manera. Y en el PSG creo yo que por lo que digo, esa espinilla como que bueno, ya llegamos, ya sabemos lo que falta y ahora sí vamos a por todo a conseguirla. Es como que puede ser. Además que si nos ponemos a comparar, no es que estamos comparando una final de Champions entre el Real Madrid y entre el PSG, no, estamos hablando entre el Inter y el PSG que de alguna manera están a la par dentro de lo que son las ideas futbolísticas y obviamente hablo de el Real Madrid, no el de esta temporada, sino el de temporadas. Lo que cuando uno dice Real Madrid, que uno dice, cuidado, o sea, no, tanto por historia como por manera de juego, como por jugadores, no estamos comparando un David contra Goliat, estamos comparando ahí dos equipos que están relativamente a la par y que en esta temporada, obviamente no estoy hablando de, a ver, ¿cómo podemos subir eso? Porque ahora van a decir que dije que el Inter era igual que el PSG y no, o sea, el Inter en términos de historia está por encima del PSG, o sea, a kilómetros de distancia del PSG. Pero lo que me refiero es, un equipo del Real Madrid que llega a una final de Champions está siempre, se ha visto, está por encima de un equipo del PSG, de lo que se ha visto, un equipo regular del PSG. Lo mismo que un equipo, no sé, no es lo mismo comparar, bueno, del ejemplo perfecto. El Real Madrid que llega a la final de la Champions contra el Borussia Dortmund y el Borussia Dortmund. Sí, no estoy hablando de historia, estoy hablando de actualidad de lo que pasó en esa temporada. El Real llegaba aquí y el Dortmund llegaba aquí. Que luego en el partido puede pasar muchas cosas, que puede pasar X, Y, Z, sí. Pero la distancia que había inicialmente en ese partido era así. Pero en esta temporada, con lo que se ha visto, con lo que ha jugado y con lo que ha podido verse, el Inter llega aquí, el PSG llega aquí, o sea que está relativamente a la par. Por eso es que a pesar de que el Inter es, lo que digo, el más consolidado, el que más opciones tiene, el que debería llegar a ganar la Champions, por el hecho de estar así a la par y que no es una disparidad tan grande como la que hubiera podido ser, caso del ejemplo, pienso yo que el PSG tiene oportunidades y puede llegar a la sorpresa, pero esperaremos a ver qué pasa.